Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta es otra clase de observación y prácticas 2. En esta oportunidad vamos a ver planificación para segundo año. Para eso vamos a ver, esto no, las posibles planificaciones para segundo. Bien, recuerden que tienen que buscar siempre en el buscador diseño curricular ABC, ABC fundamental, y pueden poner segundo año, nivel secundario. Los va a llevar acá. Vamos a hacer por esta etapa que ahora voy a presentar, a ver si puedo ir más arriba rápidamente. Ahí. Bien, ahí. Ahora vamos a por esta etapa. Diseño curricular para la educación secundaria. De ahí van al índice y los va a llevar a la sección de educación física, que está en la página 200, no, a ver, sí, 235. Vamos a ver si llegamos rápidamente. Desde ahí. Bien, acá estamos. Bueno, se van a encontrar que, vamos a ampliarlo, que en este diseño curricular, yo en esta clase arranco por este diseño porque ya supongo que ustedes habrán planificado para primer año, que era la idea, ¿no? La tarea para la clase pasada era planificar para primer año y que suban esa planificación junto con 4 clases y la planificación de cada una de esas clases. Bueno, en este caso, la idea es que puedan hacer lo mismo, ¿no? Que puedan planificar para segundo año 4 clases y la planificación progresiva de cada una de esas clases relacionada a la planificación general. Bien, fíjense que acá van a encontrar varias cosas en el índice. Expectativas de logro que las pueden usar para la planificación, que son generales, y sobre todo lo que son las orientaciones didácticas, ¿no? El abordaje de la clase, la enseñanza de la educación física basada en la comprensión y el hacer corporal motor, la grupalidad, que para lo que es los juegos sociomotores y los deportes sociomotores son fundamentales como contenido, los juegos deportivos y deportes, la constitución corporal y motriz, la conciencia corporal, que tiene que ver con la imagen corporal, la constitución de la imagen corporal, los aprendizajes motores en el ambiente, con lo cual acá ya tenemos los 3 ejes, ¿no? Que es el eje corporeidad y motricidad, el eje corporeidad y sociomotricidad, y el eje corporeidad y vida en la naturaleza. Son 3 ejes como acá, ¿ven? Corporeidad y motricidad, corporeidad y sociomotricidad, y corporeidad y motricidad en relación al ambiente, que es vida en la naturaleza. Bien. Luego que avanzan con el diseño curricular, tengan en cuenta el lenguaje que maneja el diseño curricular porque es el que se vuelca directamente a su planificación. Cuando ustedes van a expectativas de logro, fíjense cuáles son las palabras y cómo las usan. Las usan comenzando con un verbo. Identifiquen actividades, produzcan gestos, seleccionen habilidades, interactúen grupalmente, participen, practiquen, anticipen, organicen, asuman. Bueno, podemos sumarle incorporen, ¿no? Siempre en tiempos verbales. Eso tiene que ver con las expectativas de logro o, en el caso de ustedes, los objetivos, ¿no? Como lo quieran titular en su planificación. Pero los objetivos o expectativas de logro que yo quiero lograr siempre comienzan redactándose con un verbo.
¿sí? Identifiquen, produzcan, seleccionen. Bien. Seguimos. Ordenación de contenidos, acá tienen los ejes, los grupos temáticos. Corporalidad y motricidad, constitución corporal, conciencia corporal, habilidades motrices. Corporalidad y sociomotricidad, la construcción del juego deportivo en el deporte escolar, la comunicación corporal. Corporalidad y motricidad en relación con el ambiente, la relación con el ambiente, la vida cotidiana en los ámbitos naturales y las acciones motrices en la naturaleza. Es decir, tienen los 3 ejes y los contenidos de cada eje. Cada eje tiene, obviamente, un objetivo. Si yo hablo de corporalidad y motricidad, estoy pensando en cómo impacta la corporalidad y la motricidad en cada uno de nosotros, en cada uno de mis alumnos. Es la construcción de la corporalidad y la motricidad en este nivel de la secundaria y fundamentalmente, particularmente en este año que es segundo año. Y aquí entran cuestiones tales como la construcción corporal ligada a la imagen corporal. Tengamos en cuenta cuestiones tales como que a partir de la adolescencia comienzo a construir una imagen corporal nueva, distinta a la que tenía de cuando era niño. Con lo cual, tengo que empezar a conocer, a hacerme una idea de mi nueva imagen corporal y que eso me ayude a una construcción corporal que me permita tener una mejor relación con mi cuerpo y por ende con las capacidades para el desarrollo de distintas prácticas corporales que se presentan en la clase de educación física. Con lo cual, el trabajo de imagen corporal es fundamental. Yo puedo encarar contenidos que tengan que ver con la imagen corporal. Bien. Uno de las... Este tipo de casos se la puedo encarar como quiera, ¿no? Una de las formas que la puedo encarar es como yo se las pasé a ustedes en los videos que hizo Agustín, ¿sí? Y que les puse una de las clases a través del mito de la imagen corporal. Bueno, esa es una forma de trabajar la imagen corporal, ¿está? La otra tiene que ver, muy vinculada a la imagen corporal, es comenzar a trabajar las habilidades motrices en la adolescencia. ¿Cómo se expresan esas habilidades motrices en esto de lanzar, correr, saltar, y otras como rolar, en la clase de educación física? En este contexto nuevo, vinculado a la imagen corporal. Bueno, eso tiene que ver con el primer eje. Eje corporalidad y motricidad. ¿Sí? En este eje, como en todos los ejes, es muy importante que ustedes planteen una clase donde, y sobre todo en este, que habla sobre la corporalidad y la motricidad, donde ustedes puedan permitir que el alumno y la alumna, los chicos y las chicas, puedan hablar de lo corporal. Es decir, yo puedo abarcar, tomar este tema desde varios lugares, ¿no? Como lo hizo Agustín, desde del mito de la imagen corporal, lo puedo tomar, encarar desde actividades y juegos que me permitan reconocer mi imagen corporal. Bueno, y decía, apuntaba a que en cualquier momento de la clase, o en el momento que yo como docente crea más propicio, o cuando se dé incluso, y se da, tomo ese momento y lo respaldo, tengo que permitir que los chicos se expresen con la palabra, que pongan en palabras aquellos que van aprendiendo. Y eso me permite que no solamente aprendan aquel que la está practicando, sino al ponerlo en palabras, comparto ese aprendizaje con mis compañeras y con mis compañeros. ¿Sí?
porque la corporeidad motricidad también, la expresión verbal, también es parte de la corporeidad motricidad. Continuamos. Eje, corporeidad y sociomotricidad. Bueno, acá entra todo lo que tiene que ver con los juegos, ¿no? Los juegos en general, los juegos deportivos y los deportes. Fíjense que en torno a esto se agrupan los contenidos mediante los cuales los adolescentes adquieren experiencias que les permiten desarrollar sus capacidades lógico-motrices, capacidades relacionales y expresivas. Todo esto lo permite el juego sociomotor, la relación con otro a través de un juego o una actividad. Mediante los vínculos que se establecen, el interior del grupo y la capacidad de participar con autonomía y pertinencia en los requerimientos de las solicitudes de las actividades grupales. O sea, lo que me requiere, lo que me pide cada actividad que yo le planteo a los chicos y a las chicas. Acá, en este contenido, que tiene que ver con la corporeidad y la sociomotricidad, si bien yo planteo actividades que tengan que ver con los juegos, con los juegos deportivos y con los deportes, también no está de más tener en cuenta contenidos tales como el ESI, la educación sexual integral, ¿sí? Que es un contenido transversal y que es muy propicio para este eje. Continuamos. Avanzar en su proceso de socialización al participar en encuentros de juegos deportivos y organizados en el curso o en la escuela. Producir acciones motrices con finalidad expresiva y o comunicativa. Bueno, que es el objetivo de los juegos sociomotores, ¿no? Bueno. Y se incluyen dos núcleos, que son la construcción del juego deportivo, lo que hablábamos recién, y el deporte escolar. Ustedes verán que es más propicio cuando tengan un grupo, de acuerdo a lo que el grupo, de acuerdo a cuán avanzado está el grupo, si ya está para arrancar con un deporte o si tienen que comenzar por un juego deportivo. Eso lo verán ustedes. O si van alternando. Cada grupo tiene una particularidad y dinámica de las cuales hay que estar atentos para encarar los contenidos y por ende cada una de las clases. ¿Sí? Y el otro eje es comunicación corporal, ¿no? Que sea los juegos sociomotores. Los contenidos disciplinados posibilitan producir e interpretar acciones motrices con intencionalidad comunicativa y expresiva en situaciones deportivas, gimnásticas o expresivas. Acá vamos más allá de los deportes tradicionales, incluimos la gimnasia y las actividades o prácticas corporales que tienen que ver que tienen que ver básicamente con el objetivo de buscar o producir expresividad o la máxima expresividad en los alumnos y alumnas, ¿sí? Para lo cual ahí podemos acudir a lo que hablábamos el otro día o en una de las clases grabadas, que tiene que ver con actividades circenses, por ejemplo, o juegos alternativos también, pero sobre todo actividades circenses. O también puede ser las danzas, algún tipo de danzas que son bien expresivas. Continuamos. Bien, y luego el último eje es corporeidad, motricidad en relación con el ambiente. Bueno, fíjense cuáles son los objetivos. Conocer y disfrutar actividades motrices y juegos deportivos en espacios donde la naturaleza se presenta con escasa, mediana o mediana intervención del hombre. Cuando decimos escasa o mediana intervención, el diseño curricular tiene en cuenta que muchas veces hay escuelas que tienen grandes espacios verdes y otras que tienen poca, otras nada de espacios verdes. Bueno, con lo cual, ya salir al patio y disfrutar de algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, el sol, el viento, no sé, el calor que produce el sol, la humedad y todo eso, ya es un contacto con la naturaleza. No es estar
en el aula, o sí, en el aula, porque estamos hablando de secundaria. Si no, lo que puedo hacer también es, si no tengo ese espacio y está la posibilidad, realizar paseos. Pero recuerden que el paseo, yo no puedo hacer 4 paseos, uno por cada clase. No puedo planificar si planifico vida en naturaleza, no puedo planificar 4 clases de paseo. El paseo por ahí puede ser el resultado de un proyecto. Entonces yo planifico un proyecto de vida en naturaleza, de educación física, cuyo producto va a ser la salida. O sea, puedo ir a la isla Maciel, a una isla de acá del Río de la Plata, o puedo ir al Parque Pereira o al bosque. Pero ese puede ser el resultado del proyecto. Nosotros ya hablamos de tipos de planificación. Y el proyecto estaba en una de las planificaciones, en uno de los tipos de planificaciones posibles. Bueno. Después fíjense, no solo incluye salidas, sino operar, fíjese, operar con seguridad con los elementos de la naturaleza, agua, tierra, aire, fuego. Con lo cual yo puedo realizar actividades que incluyan agua, tierra y qué sé yo, algunas de aire, ya veré cómo, no me imagino cuáles ahora. Fuego yo no lo, qué sé yo, para puedo armar un fogón, hay que ver si la escuela me lo permiten. Generalmente no lo permiten, eso está más permitido en las actividades de educación no formales como en la colonia. Pero bueno, por ahí puedo organizar un campamento con las familias en 5º año y hacer un cierre con un fogón. Puede ser una actividad. Pero digo, si juego con agua, puedo, no sé, en noviembre, diciembre, hacer alguna actividad con agua, qué sé yo, alguna guerra con rociadores, o una guerra con vasos, o unos juegos con vasos agujereados, o juegos de traslado de agua, no sé. Si juego con tierra, puedo hacer escultura, puedo combinarme con la profesora de plástica y hacer alguna actividad con tierra que tenga que ver con el diseño de algún tipo de diseño, esculturas en tierra, bueno. Y si hago actividades con aire, no sé, puedo hacer algunas actividades que tengan que ver con cintas, se me ocurre ahora, ¿no? Actividades con cinta en donde el aire juegue, o el viento, un papel fundamental, por ejemplo, en la elaboración de alguna coreografía, ¿no? Son cuestiones a tener en cuenta. Bueno, fíjense cuál es el siguiente contenido. Protección del ambiente, digamos. Este es un contenido que quizás no tiene que ver directamente con la corporeidad en relación con el ambiente, sino directamente, ¿no? Esto de que el cuerpo se mueve en un patio mayor o menor, en el bosque, sino que tiene que ver con la conciencia ciudadana en el cuidado del ambiente, ¿no? Que también es algo que nos pertenece. ¿Cómo cuidar el ambiente? ¿Qué cosas tener en cuenta? ¿Tengo un patio? Bueno, a ver, ¿qué cosas tengo que cuidar del ambiente en este patio? ¿Cómo hago que este patio sea más disfrutable? ¿Cuáles son las consideraciones ambientales que tengo que tener para con este espacio que disfruto todos los días o si no disfruto del que dispongo todos los días? ¿Sí? Entonces, bueno, acá los puntea, ¿no? La relación con el ambiente, la vida cotidiana en ambientes naturales, las acciones motrices en la naturaleza. Bien. Bueno, y después tiene orientaciones didácticas que los va a guiar en cuestiones que tienen que tener en cuenta de lo que acabamos de mencionar, en cada uno de los ejes. Esto está bueno que lo lean, porque los va a ayudar un montón, por ahí si a ustedes no se les ocurre nada, acudir al diseño curricular y ver ideas, porque estos contenidos están para eso, para orientarlos. Y luego, el abordaje de la clase desde la complejidad que plantea la corporeidad. ¿No?
El docente debe atender a estas variables, entre las que se cuentan, por ejemplo, las relaciones vinculares y las formas de comunicación entre el docente con los alumnos y de estos entre sí. Eso tiene que ver con la corporeidad ya en los tres ejes, ¿no? Y de la relación que tiene el docente con los alumnos y de los compañeros entre sí, que involucra obviamente la corporeidad. Una relación de compañerismo, respeto, solidaridad y consideración, ¿no? Entender que el otro es diferente y que tiene otras capacidades, a partir de las cosas trabajo la inclusión, teniendo en cuenta la diversidad. Bien. Bueno, y luego cuestiones como las particularidades de la institución, las características del espacio, la infraestructura y los materiales disponibles. Bueno, eso ya lo sabemos, ya lo manejamos, hemos hablado bastante, ¿no? Las experiencias corporales y motrices de grupo, de clase, en especial las que tuvieron lugar en el año anterior. Bien. Bueno, como verán, lo corporal y lo motriz es un contenido o una temática que debería estar incluida en los tres ejes de alguna manera, ¿no? Este paradigma del cual ya venimos hablando y que está presente en los diseños curriculares. Cuando hablamos de grupalidad y la construcción ciudadana, hablamos de cómo trabajamos todos los sociomotor, pensándolo como el proyecto de construcción ciudadana, es decir, de cómo esos contenidos que se desarrollan en la grupalidad y a través de los juegos motores, deportivos y deportes, se pueden volcar a lo que cualquier persona utiliza cuando termina la escuela, el trabajo, por ejemplo, la vida familiar. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces acá les dejo algunas ideas, algunos ítems de cómo trabajar y cuestiones a tener en cuenta en la planificación para segundo año. A mí me gustaría que ustedes puedan encarar para cada uno de los años ejes diferentes y en algún momento, obviamente, como son 6 años, se van a repetir. Pero digo, ya que tengo 3 años, ¿sí? Por cada ciclo, podrían trabajar, a manera de ejemplo, en primer año un eje, en segundo año otro eje y en tercer año otro eje. ¿Sí? Y lo mismo para segundo ciclo. En cuarto año un eje, en segundo año un eje y en tercer año otro. Con lo cual trabajaríamos los cuatro ejes y podríamos ir a partir de la presentación de cada planificación en la clase a manera de taller, ir despejando dudas y viendo cómo es el trabajo de nuestros compañeros dentro de los mismos ejes. Para lo cual, si nos ordenamos, yo les podría pedir que trabajen para primer año el primer eje, que tiene que ver con corporeidad y motricidad. Para segundo año, el segundo eje, corporeidad y sociomotricidad. Y para tercer año, el tercer eje, que es corporeidad y motricidad en la relación con el ambiente. Es decir, que la primera planificación que ustedes ya deberían hacer es cualquier contenido que involucre el primer eje, corporeidad y motricidad. Para segundo año, que es este año que estamos hablando de esta clase, corporeidad y sociomotricidad. Y para el tercer año, corporeidad y motricidad en relación con el ambiente. Con lo cual, en la siguiente clase grabada, vamos a hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la corporeidad y motricidad en la naturaleza o en el ambiente. Bueno, hasta aquí llegamos con la presente clase de educación física.
de observación y prácticas 2. Les dejo la tarea en la plataforma.